Hola, soy Esteban Peñabello y hoy les voy a hablar de sonido como introducción a la bioacústica. Para empezar, debemos conocer aspectos generales sobre sonido. El sonido es un fenómeno natural presente en todos los lugares del mundo y casi en todo momento. Desde el punto de vista de la física, el sonido puede definirse como la transmisión de energía en forma de cambios periódicos de presión de un medio elástico como el aire o el agua. Y desde el punto de vista de la psicología, como la sensación que produce ese estímulo en el cerebro del receptor. Todo sonido es producido por un cuerpo en vibración. Estas vibraciones desplazan las partículas del aire que a su vez mueven a las que están a su lado, generando lo que conocemos como ondas sonoras. Obedeciendo al principio de propagación esférica, las ondas sonoras se propagan en todas direcciones simultáneamente, y mientras más se alejen de su origen, serán más débiles, disipándose gradualmente. Al llegar a nuestro oído, las ondas sonoras hacen vibrar la membrana timpánica, la cual transmite la vibración a unos huesecillos llamados martillo, yunque y estribo. Luego en la cóclea, en cuyo interior líquido unas estructuras especializadas llamadas células ciliadas transforman el movimiento en impulsos eléctricos. Este proceso es conocido como transducción, la transformación de una forma de energía en otra. En este caso, la energía mecánica, movimiento, se transforma en energía eléctrica. A través del nervio auditivo que sale de la cóclea, el cerebro recibe estos impulsos eléctricos y los interpreta como sonido. Todo sonido tiene cuatro propiedades esenciales que lo caracterizan. Quizá la más evidente es su duración. En el reino animal, los sonidos más largos son producidos generalmente por animales grandes. Los sonidos más cortos solemos asociarlos a animales más pequeños. La duración de un sonido puede verse alterada por efectos del ambiente. Por ejemplo, el grito de un zorro resuena por mucho más tiempo en un cañón que en un desierto abierto, pues el sonido se refleja en las paredes del cañón y regresa desde distintas direcciones, produciendo ecos que pueden incluso traslaparse entre sí, alargando el sonido. Otra propiedad del sonido es la altura. Toda vibración sonora tiene un ciclo, el cual comienza con la fuerza que desplaza la molécula, su alejamiento de la posición inicial de reposo hasta un punto determinado, vuelta a la posición de partida debido a la elasticidad, desplazamiento hacia el lado contrario por inercia y vuelta a la posición inicial. Al terminar este ciclo, comienza un nuevo ciclo vibratorio. La manera convencional de medir la altura de un sonido es contando la cantidad de ciclos que ocurren en un segundo, denominada frecuencia. La unidad de medida utilizada es el hercio o hertz, en donde 20 Hz corresponden a 20 ciclos por segundo, el umbral inferior de la audición humana, y los 20 kHz a 20.000 ciclos por segundo, que por convención se ha determinado como el umbral superior de la audición humana. A mayor cantidad de ciclos por segundo, es decir, a mayor frecuencia, el sonido será más agudo, y viceversa, a menos ciclos, el sonido será más grave. Nuestra capacidad de percibir frecuencias agudas disminuye con la edad, y los hombres sufren una disminución más acelerada que las mujeres. Toda frecuencia inferior a los 20 Hz es un infrasonido, mientras que las frecuencias superiores a los 20 kHz son ultrasonidos. En la naturaleza, los sonidos más graves son producidos por los animales más grandes, como los elefantes o la ballena azul, quienes usan frecuentemente infrasonidos para comunicarse a grandes distancias, mientras que los más agudos los producen pequeños mamíferos como los murciélagos, que emiten ultrasonidos para ubicar a sus presas y comunicarse. Todo sonido también puede ser caracterizado por su intensidad. Esta característica está directamente relacionada a la energía utilizada para producir el sonido y a la anatomía de la caja resonadora. Hasta donde sabemos, el sonido más fuerte producido por un animal es el del cachalote, cuyos clics en teoría serían capaces de matar a una persona. Los sonidos más suaves son producidos por algunos insectos y pequeñas aves. Mientras mayor sea la amplitud de la onda sonora, mayor será el volumen que percibimos. La amplitud está determinada por la cantidad de energía con que se produce el sonido, la cual a su vez hace que las moléculas del medio elástico se alejen de su punto de reposo en mayor o menor medida.
Mientras más se alejan las moléculas de su punto de reposo, mayor es la amplitud de onda y por tanto mayor el volumen o intensidad del sonido que escuchamos. Por último, la propiedad del sonido que puede alcanzar un mayor nivel de complejidad es lo que se conoce como timbre. El timbre es como la personalidad de un sonido. Cuando dos personas cantan una misma melodía en la misma tonalidad, pero aún así podemos distinguir entre ambas voces, es porque estamos notando diferencias en su timbre. El timbre depende de la estructura armónica de un sonido. Debemos aclarar desde ya que en el contexto de música y de física del sonido, la palabra armónico no se refiere precisamente a un sonido placentero, bonito o agradable. La voz humana está compuesta por varias capas de sonido. Generalmente la primera capa o el sonido más grave, llamado frecuencia fundamental, es el más potente y el que determina los demás sonidos que lo acompañan. Por sobre la frecuencia fundamental encontramos una o varias otras frecuencias, llamados armónicos, cuyos valores son múltiplos de la fundamental. Por ejemplo, si nuestra frecuencia fundamental es de 240 Hz, el primer armónico sobre esta tendrá una frecuencia de 480 Hz, el segundo 960 Hz, etc. Así como la vida se ha diversificado en miles de formas y colores, también lo han hecho sus sonidos, llenando los ambientes con infinitas combinaciones de duraciones, alturas, intensidades y timbres. En bioacústica trabajamos estudiando los sonidos de los seres vivos. Al igual que la especie humana, los animales también emiten y reciben sonidos para comunicarse, desde pequeños insectos a grandes animales como los elefantes. A través de estos sonidos podemos estudiar distintos aspectos de la vida de los animales, como por ejemplo su comportamiento en distintas circunstancias, mediante la observación de comportamientos asociados a distintas señales acústicas. Estudiar sus ciclos reproductivos, cuándo anidan, cuántas veces lo hacen en cada temporada, cuánto tiempo permanecen los pichones en el nido, etc. Obtener información sobre su fenología, cuándo llegan y cuándo se van las aves migratorias. Determinar su distribución geográfica, estudios de presencia-ausencia y abundancia. Obtener pistas sobre las relaciones taxonómicas de las especies mediante el estudio de los cantos en especies que no presentan aprendizaje vocal. Determinar variaciones geográficas e identificar poblaciones mediante el estudio de dialectos vocales. Identificar individuos mediante la caracterización de sus sonidos y comparación con otros del mismo lugar. Obtener pistas sobre los mecanismos de adaptación al ruido antropogénico. ¿Cómo realizamos los estudios? Utilizando equipos de grabación como grabadoras de campo y micrófonos. Vamos a distintos espacios naturales a registrar los sonidos que emiten las distintas especies. Posteriormente, procesamos estas grabaciones utilizando software de edición de sonido y análisis bioacústico, las que nos permiten obtener distintas visualizaciones, como el oscilograma o forma de onda, donde podemos apreciar los cambios de amplitud de los sonidos, el espectro de frecuencias, donde vemos el perfil de frecuencias de una selección de tiempo que escojamos, y el sonograma, que nos ayuda a entender de mejor manera lo que estamos escuchando, ilustrando todas las propiedades de los sonidos en un solo gráfico. El eje vertical representa las frecuencias y el horizontal el tiempo. La intensidad del espectro refleja la intensidad del sonido. Cuando vemos varias líneas o manchas superpuestas, estamos apreciando la estructura armónica de un sonido, la cual determina su timbre. Veamos un sonograma de una grabación humana. El espectro, línea o dibujo que vemos más abajo en el eje vertical corresponde a la frecuencia fundamental. Los sonidos que están sobre ella, más agudos, son los armónicos. Comparada con las voces de la mayoría de las aves, la voz humana se caracteriza por su riqueza armónica, la cual aporta la complejidad y diversidad de nuestras voces. Ahora observemos el sonograma del canto de un pidén, Pardiralus sanguinolentus. Esta especie mezcla sonidos muy graves con silbidos estridentes y agudos. Por último, veamos el sonograma de la rana moteada Batrachila leptopus. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó la cápsula, compártela.
y sigue nuestras próximas entregas donde hablaremos de los sonidos de los insectos, de las aves, de los murciélagos y finalmente sobre los paisajes sonoros.